lado muy importante de lo que representa nuestra montaña aquí. La vemos chiquita, pero es muy grande, muy importante, porque ha sido fundamento de mucha tradición, de mucha cultura. Que le decimos Cerro de la Estrella, que le decimos Huixastepec, pero para nosotros es nuestra gran montaña, también es Culhuacán, es nuestra montaña de sabiduría, porque pues allí hemos ido tantas veces, tantos años, con tanta necesidad de saber, de conocer, y poco a poco estamos desentrañando todos sus misterios. Pues Ometeo, yo más que nada pues no tengo, ya todo se dijo, ya todos los hermanos y hermanas que participaron ya nos compartieron lo que es su sabiduría. Y nosotros lo único que pues, queremos dar es historia, un poquito de historia. Por ejemplo, en 1972, el abuelo Senyao, mi esposo, dijo: tengo una inquietud bien grande, yo necesito compartir lo que pues tanto me han gustado saber, aprender, conocer, y nos dimos a la tarea de llevar a cabo en la realidad esa investigación, y empezamos a subir y empezamos a llegar aquí al Huixastepec, y subía yo con leña, y subíamos con 3 piedras, y allí poníamos nuestro tlalmanali con los elementos necesarios, fundamentales, y era tan importante para nosotros venir a rememorar lo que tanto hicieron los abuelos, porque les queremos decir que esta ceremonia se hacía cada 52 años, pero nosotros cometimos, yo estoy consciente, un error, la empezamos a hacer cada año, y eso creo que nos motivó muchos despropósitos. Pero el abuelo Senyao dijo: y si se les olvida y si no lo vuelven a hacer, que quede bien presente esta ceremonia para que nunca la olviden, para que siempre estén pendientes de ella, y que se quede bien clavada y grabada en el corazón y en la memoria de cada uno de los habitantes de México, Tenochtitlan, que nunca olviden todo lo que hemos intentado ser los mexicanos, porque los mexicanos pues somos sí inquietos, pero más que nada espirituales. Todo lo que hacemos lo hemos llevado con la espiritualidad, sabiendo que allá en lo más profundo están las energías divinas, y para nosotros las Pléyades eran muy importantes, y subíamos a verlas, haciendo nuestro encendido de fuego, tantito para calentarnos por el frío de la noche, pero más que nada por el ritual de hacer este trabajo ceremonial que lo consideramos siempre muy importante y básico. Entonces, en 1972, por un lado tomamos el Zócalo, y por el otro empezamos a sentir la necesidad del llamado de esta montañita sagrada. Y en 1974, pues ya lo hicimos un poco más formal el encendido, ya lo hicimos con más claridad, ya
con más elementos. Ya lo avisamos a los grupos de la mexicanidad de aquí de Iztapalapa que lo íbamos a hacer, y empezamos a subir con toda la disciplina, pues en estos días para nosotros 16, 17 de noviembre, a veces 18 dependía, pero no nos movíamos de estas fechas, porque considerábamos que era también importante llevar a cabo los momentos especiales. Y así fue como iniciamos todo este trabajo de volver a rezar, de volver a sentir el paso del tiempo, pues, sobre nuestros cuerpos, sobre la montaña y sobre lo que hemos visto, cómo se mueve en la ciudad, en la nación y en todo lo que representa. Todos los abuelos y abuelas que han tenido un poquito o un mucho de esfuerzo para saber qué hacemos. No debemos, es lo más importante, no olvidar. Y sí tratar de conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces así fue nuestro inicio, así fue nuestras capacidades más importantes, y pues nosotros consideramos importante seguir conservando las fechas necesarias con los nombres que les toca cada año, porque esos nombres que toman de año Tostli o de año Acat o de año Tecpat o de año Cali son porque les corresponden por las cuentas calendáricas, y en eso no se ha movido nada en absoluto. Seguimos haciendo todo ese recorrido por los tiempos, y es bien bonito cuando hemos logrado cumplir una trecena de años, porque está enmarcado allí nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda, nuestro conocimiento. Y yo pues me siento muy feliz de que mis hijos pues han seguido en la investigación de la cultura, como aquí Maru, como mi Jalupita, que está por allá, que me acompaña a todas partes, y como Almita, que está aquí presente, y Tamarita, que estaba por allá afuera con el fuego, y así también aquí a Florencia, que nos ha apoyado para seguir en esta búsqueda y en este permanecer. Es lo más importante, permanecer. Y a ustedes hermanos y hermanas, les toca seguir este camino. Por favor, no lo olviden, sigan haciendo lo que debemos hacer. Las ceremonias, que no pasen desapercibidas, que tengamos la conciencia completa de que sí. Para mí, dice Maru, que sí se han movido, que sí se ha modificado su camino de las abuelas Pléyades, que se mantienen, de alguna manera se mantienen. Y es importante que si ellas están, nosotros también estamos. El pueblo de Iztapalapa es uno de los más antiguos, recuerden, desde los culhuacanos que llegaron hace muchísimo tiempo, después de hacer todo un recorrido, y cuando llegaron a Meca, me los imagino yo, ¿no? Cómo venían por allí caminando y de repente vieron este lugar, esta montañita, a lo lejos, de allá de Meca, y dijeron, allá es nuestro destino, allá tenemos que llegar. Allá nos dijeron nuestros abuelos que
que existía ese lugar y se vinieron y caminaron y nos dijeron, ya llegamos. En la meta, imagínense, había una fiesta, una ceremonia de petición de lluvia, por lo tanto había todo, pero ellos sabían que tenían que llegar a un lugar, y ese lugar era aquí, en Huichastepe, el lugar más importante para la Mexicali, porque, por ejemplo, en la tira de la migración, que ya la mencionaron algunos hermanos, se dice que llegaron por el norte, ¿se lo imaginan? Pero era un ritual venir a pedir el permiso aquí a nuestra montaña del Huichastepe, venir a decir, permítenos estar en tus orillas. Aquello era un lago inmenso y se veía la montaña en el centro. ¿Se dan ustedes una idea? Entonces llegaban allá al norte y veían cómo con lanchas, nadando, no sé, buscando las maneras para poder llegar aquí a este espacio de la montaña sagrada. Se dan idea, qué empeño tan grande de los abuelos, y llegaron por todos los rumbos, llegaron por Texcoco, llegaron allá, como les digo, por el norte, llegaron por el sur, por todas partes llegaron, pero no se sentían con la capacidad de asentarse sin pedir permiso, sin decirle a las abuelas estrellas, ya llegamos, aquí estamos, permítenos estar en tus orillas, en tus márgenes. Era un lago bien hermoso, bien grande, bien, lo más seguro, bien profundo. Mas, sin embargo, hicieron todo lo que debían para poder estar. Eso es lo que a mí me ha motivado siempre mucho, el saber que estamos en este lugar, el de los más ancestrales. Todos los lugares alrededor del lago son ancestrales, pero hubo quien llegó y se asentó en el centro. Nosotros sabemos las leyendas de Oxalogua, que llegaron a Xologua, que fueron los que conocieron los ajolotes, pero ellos son los que pertenecen y los que tienen, a los que les pertenecen los ajolotes, Xologua. Ellos llegaron y encontraron pues ese lugar del centro, donde lo más seguro había un maguey, donde lo más seguro había un nopal, donde lo más seguro había una roca, y allí en ese espacio salió una onda, jaló a uno de ellos y lo metió hasta el fondo, y allí se dice, Tlaloc me dijo, quiero que hagas una casa para mí y otra para mi padre Tlaloc. Y eso fue un mandato, y se buscó todas las maneras para hacerlo, y se empeñaron todos los abuelos mexicas para hacer ese centro ceremonial dedicado al lugar de la energía del agua y al lugar de la energía de Tlaloc. Las dos son agua, pero uno es de lluvia y el otro viene de la tierra. Y eso fue lo que hicieron para poder asentarse en este lugar de México, Tenochtitlan.
Y desde allí fue el fundamento de esta gran tradición de agradecer al agua por todo lo que nos da, por todos los alimentos, por todos su líquido sagrado. Aquí nunca se debe de olvidar que el agua es un fundamento importantísimo y que yo recuerdo cuando empezamos a subir allí en las peñitas, que ya no existen esos dibujos. Yo he venido exclusivamente a buscarlos y ya no existen esos dibujos. Allí en las peñitas que están afuera del museo, las vasijas ancestrales donde se hacía el fuego. Allá en la cueva grande que le decimos, esas piedritas labradas allá afuera, ¿sí existen? Sí. Unas piedritas labradas indicándonos dónde se hacían las ceremonias. Allí en esa cueva grande, pues nosotros intentamos tratarla con mucho respeto y siempre bajábamos del cerrito de Huichastepe con nuestro fuego encendido, que habíamos velado, que habíamos cantado, que le habíamos rezado, bajábamos allí. Allí hay muchos fueguitos. Para mí hay muchos lugares donde se hacía fuego. Yo creo que son 7 lugares así en específicos, uno junto a otro, allí en esa cueva. Para mí es fundamental ese lugar porque a lo mejor no estamos cumpliendo con algo, que es encender esos fuegos allí en ese centro ceremonial. Y pues cuando hacemos un fuego, siempre lo hacemos con cantos. Para nosotros el canto es el rezo más emotivo y fundamental que existe. Supe que en la ciudad de, allí en el Zócalo, en Tenochtitlan, encontraron hace poco, no hace mucho, posiblemente medio año, una piedra labrada como Axolotl, con esa imagen, con esa visión, porque pero encontraron a un cuerpo revestido como Axolotl allí en la piedra estaba este cuerpo, y es tan importante sentir este vestigio tan antiguo, que nos motiva mucho, porque pues, nosotros le contamos a la fundación de la Gran Tenochtitlán un determinado tiempo, pero realmente creemos que es mucho más antiguo, que pues nosotros queremos contarle nada más 500 años de la llegada de los abuelos, de su migración hacia el tiempo en que, tiempo que llegaron los abuelos españoles, al tiempo en que se empezó a formar la ciudad. Para nosotros debe de ser más tiempo, o a lo mejor ese tiempo ancestral está aquí en el Huichastepe, está aquí en este lugar. También hay unas piedras labradas allá arriba en la cumbre. Había, porque ya no existe. Alguien con muy malas intenciones la tallaron, la borraron y se perdieron. Ha habido muchos destrozos en el Huichastepe, y pues allí se debiera de buscar mucho resguardo para que no se pierdan estas pues escritos que nos dejaron los abuelos, para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros supiéramos
lo que se había hecho y ahora ya no están. En el museo hay muy poquitas cosas. En el museo sí hay algunas vasijas para nosotros muy importantes, pero las piedras labradas ya casi todas se perdieron. No sé con qué malas intenciones fueron, las tallaron y se borró lo que tenía. Pues eso es para nosotros sumamente doloroso, porque no es justo. Entonces, como les decíamos, en 1972, 73, 74, y cada año se continuó haciendo el encendido para la recuperación de la conciencia. Impulsar la energía de México, Tenochtitlan, y fortalecer la recuperación de los conocimientos ancestrales, recuperación de la lectura de códices, pinturas, murales, estelas y piedras labradas, tales como la piedra conejo que le llamamos nosotros. ¿Saben dónde está esta piedra conejo? Allá en la subida al Iztaccíhuatl, allá por donde hacemos nuestra danza. Recuperar la información que se encuentra en el trazo arquitectónico de nuestras grandes ciudades, una herencia de 3000 años como mínimo. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que consideren que no está correcta? Los maestros tienen apenas 500 años de historia. Nuestros grandes pueblos eligieron traer el conocimiento recuperados desde hace más de dos soles atrás, que son pues muchos años. Y el segundo sol, que fue primero un sol de 5200 años, después otro sol de 5200 años. Entonces, si son de 5 soles, son 1, 2, 3, 4, 5, 25,000, 26,000 años. Que es el cierre del ciclo que estamos en este momento cerrando, porque recuerden que estamos en el 2025 y en el 2026 estamos por iniciar la nueva cuenta. Que por favor las personas, las hermanas, los hermanos que queden con vida, no se les olvide hacer este gran recuento de los tiempos y el inicio de la nueva cuenta, porque estamos nosotros bien conscientes de que está terminando. Y qué bueno que hicieron estas pláticas, esta transmisión de conocimientos de todos los abuelos que vinieron, para que todos los hermanos y hermanas pues recuerden y no lo olviden y lo retomen y lo tengan muy presente. El vivir en uno de los lugares más ancestrales, como que tienen más responsabilidad, como que tienen más necesidad de investigar y de sacar de donde puedan todo lo que se necesite para renovar el conocimiento. Y que el museo de Haití, de nuestra montañita sagrada, se conserve, no se pierdan, porque se perdió un códice bien importante y eso no es justo, no está bien. No sabemos qué pasó con él. Se han perdido todas las piedras labradas que había en la montaña. ¿Dónde están? ¿Con qué intención fueron a tallarlas para borrarles sus conocimientos? No está bien. ¿Por qué otras piedras labradas sí se conservan a pesar de los tiempos? Y esta, por estar tan cerca de las ciudades,
se pierde. Por favor, hermanos y hermanas, les pedimos, tengan mucho cuidado, cuiden, protejan el gran acervo cultural que tenemos tan cerquita, aquí dentro de la ciudad, porque realmente esta montaña sagrada quedó en el centro de la ciudad y no es algo que debemos de dejar destrozar, debemos de tener la conciencia de que la debemos de respetar y engrandecer y levantar. Pues creo que yo por mí es lo que les puedo decir. Muchas gracias, que el Gran Espíritu los ayude y los proteja y les dé la conciencia de cuidar nuestra cultura. Omte. Si me permite nada más, para terminar esta parte, ya la última, nada más expongo algo que tiene que ver con estas profecías, que es la idea que tenemos de continuar con nuestra historia. Entonces yo les quiero hablar rápidamente, no voy a tardar mucho, sino más bien es sobre Hernando de Alvarado Tesosomo. Él escribió las crónicas de la Mexicayo y él nació más o menos por el 1520, muere por el 1600, más o menos por ahí. Él, obviamente, pues era tenochca, un historiador tenochca, pariente de Moctezuma, de la grande élite que en esa época se manejaba. Por eso pudo escribir esto, por eso le permitieron tener pluma, porque a nadie se le permitía tener pluma y transmitir ese conocimiento. Él lo puso en náhuatl. Cuando lo puso en náhuatl, pues ahí se quedaron, ¿no? Es un códice que es el Tesosomo, porque es en náhuatl, fue traducido posteriormente, y este documento lo encuentran en el Históricas de la UNAM. Y se los quiero comentar porque a mí este fue el parteaguas que me hizo cambiar mi rumbo. Cuando yo lo leí, yo estoy hablando hace, ¿qué será? 20, 26 años, mi hijo tenía 2 años. Cuando yo fui precisamente con mi maestra, María Malencio Ansúrez, a su casa, vivía allá por la Roma, y ella me leyó este pasaje. Es en agua, no se los voy a leer todo, pero quiero que escuchen solamente esta parte, y lo que cuando yo lo escuché se me enchinaba, y todavía se me enchina mi piel. Porque miren, dice, según lo dijeron y asentaron en su relato y nos lo dibujaron en sus pergaminos, los que eran viejos y viejas, nuestros abuelos y abuelas, bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Así aconteció. La siguiente, ¿le bajas, por favor? La siguiente es en agua, nuevamente la traducción, y dice, de reunión el lugar de espera de las diversas gentes de los 4 lados, donde vinieron a sentarse las 13 teochichimecas, que hablamos de las 13 tribus, que vinieron aquí a la ciudad, ¿no? Y ellos se vinieron a sentar aquí, a llegar. Él aquí, comienza aquí, se verá aquí, está sentado por escrito la buenísima veracidad, relación de su renombre, el relato, la historia del origen, la base de cómo está empezando, de cómo México, Tenochtitlan, dentro del agua, entre los tules, entre los carrizales, y se nombra el tule del fuerte viento, el carrizo del fuerte viento, madre, padre, cabeza que se está haciendo de todos, cada uno de los poblados, de todos los lados de la reciente esta que se fundó. Así lo vinieron a decir, así lo vinieron a sentar en su relato, y nos lo vinieron a dibujar en sus pergaminos, los viejos, las viejas que eran nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tataranietos, bisnietos, nuestros antepasados. Continúale, por favor, y miren, que no se nos olvide que nos dejaron dicha relación admitiva, nos la legaron a quienes ahora vivimos, a quienes de ellos procedemos, y nunca se perderá ni se olvidará lo que hicieron, lo que vinieron a sentar en sus escritos y pinturas, su fama, el renombre y recuerdo de ellos. Ay, hoy en los tiempos atrás, los que somos hijos, nietos, hermanos menores, bisnietos, los que tenemos su sangre, sus descendientes y colores suyos, lo dirán y lo nombrarán. Quienes vivan y nazcan, los hijos de los mexicanos, los hijos de los tenochtitlan. Ese me llegó a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo su sangre y su color. Yo soy náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Ellos me heredaron
el náhuatl. Yo no sabía la historia. Mi mamá no sabe leer ni escribir, ni tampoco mi papá. Cuando yo escuché eso, ¿quién lleva su sangre y su color? ¿Quién? ¿Quién de ustedes lleva su sangre y su color? Su renombre y la historia. ¿Quién? ¿Quién? Ustedes digan, ¿ustedes se sienten así? Entonces, ¿quién? Yo. ¿Quién? Fuerte, ¿quién? Fuerte, con más fuerza, que lo sintamos. ¿Quién lleva su sangre y su color? Yo. Eso, fuerza. Necesitamos mucha fuerza. Que te la creas, que tú eres de una nación hermosa, que hicieron grandes ciudades, que se enamoraron todo el mundo. La quisieron aplastar. Y ahorita tú tienes que levantarte con orgullo. ¿Y qué dice ahorita nuestro fuego nuevo? Entierra tus traumas, entierra tus miedos, entierra tu inferioridad. Tú eres grande. Yo los invito a que este encendido del fuego nuevo creamos una historia nueva, que le dejamos esa historia a nuestros jóvenes, los que todavía van a nacer, que realmente ellos se crean de esta nación. Entonces, ese es el objetivo que a mí me hizo cambiar y dijo, yo soy parte de esta historia y yo no la voy a abandonar, me voy a quedar y con lo que yo pueda voy a contribuir. Y por eso aquí estoy. Muchas gracias a la abuelita Tonalmi, porque también ella, un día hace 15 años, yo quería aprender más. Y no sabía ni dónde, ni con quién, ni cómo. Y un día, en una marcha, me la encontré, ¿no? Y todo el mundo me decía, la abuelita Tonalmi, la abuelita Tonalmi. Y yo un día ya todo inocente, yo no sabía nada, ¿no? Todavía no había estudiado la maestría, doctorado en estudios mesoamericanos, no sabía nada de nuestra cultura. Yo le pregunté, oiga, abuelita, ¿me podría enseñar? Y ella no se acuerda. ¿Me podría enseñar? Y ella me dijo, no. Porque tienes que ir a la casa, tienes que aprender y vivirlo. Eso no se enseña, eso se vive. Y entonces me metí a vivir precisamente mi cultura, ¿no? Y a caminar junto con ella para vivirlo. Digo, no de cerca porque yo soy aparte, porque yo la veo y me encanta lo que hace. Y allí, digo, podemos coincidir, porque yo soy náhuatl, yo quiero mi cultura náhuatl. Todo esto yo lo comparo con lo que vivimos en mi pueblo, ¿no? Y los amoxtlis, para ver cómo reconstruimos esto. Y la abuelita es coherente con lo que dice, hace y piensa. Y todos tenemos que ser coherentes. Y acercarnos. Jamás vamos a inventar nada, todo está escrito. Pero tampoco podemos inventar. Nos podemos acercar un poco a nuestra cultura. Pero solamente eso, siendo coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Quememos todo en este fuego nuevo, quememos todo lo que ya no nos funciona, todos nuestros miedos, toda nuestra inseguridad, el desamor, ¿no? Y creamos un amor nuevo hacia nosotros mismos. Yo estoy lista ya para quemar todo ese pasado y renacer nuevamente para lo que me digan que tenga que hacer. Muchas gracias. Gracias, un aplauso a la abuelita Tonalmi. Yo me despido con esto, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Los invitamos a un refrigerio, ahí lo tenemos. Me doy mi reconocimiento.